Voy a presentar. Comparto. Ok, señores, pues este es el tema que vamos a ver hoy, es el de la dominio espacial del derecho internacional público, segunda parte. Y aquí, pues algo que es bien importante, les recuerdo, es que lo que vimos en la clase pasada es el dominio espacial derecho internacional, primera parte, esta es segunda parte, que es todo lo del derecho del mar. Entonces, vamos a iniciar hablando de la historia de la libertad de los mares. Desde que el hombre es hombre y se puso en un tronco a navegar por algún río o por alguna laguna, surgió la acción de navegar. Y las culturas antiguas tuvieron en consideración mucho el concepto del mar como algo que no es propiamente algo apropiable. Tenemos, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que ya tiene indicios de ciertos actos de navegación, y aunque los fenicios fueron el país o la nación o el pueblo que más navegó en la etapa antigua, hay que recordar que los fenicios no dejaron prácticamente nada. Y los griegos sí dejaron instituciones en materia de navegación, como la Lex Rodia de Jactum, que es lo que hoy conocemos como Echazón, o el Foenus Nauticum, que es lo que se conocía como el préstamo a la gruesa aventura, en donde el prestamista daba un crédito, ese crédito se tenía que pagar si había buena suerte y se completaba la navegación. Dicho de otra manera, si yo iba a donde tenía que ir y de pronto llegaba y otra vez traían las mercancías o traía más mercancías y traía el dinero que me habían prestado, yo pagaba el préstamo con un premio. Ese premio era el interés. Pero si por alguna razón la aventura marítima se perdía, pues el prestamista también perdía el dinero, porque la condición era que hubiera una prestación basada en interés. Así las cosas, este préstamo a la gruesa aventura o Venus Nauticum que hablaban los griegos, este es el motivo, por ejemplo, de obras literarias como por ejemplo El Mercader de Venecia, donde Shakespeare hace alusión a un prestamista, Shylock, que le presta al mercader de Venecia, que es una persona muy rica, y que él le da el dinero a uno de sus amigos para que haga una gran aventura y traiga mucho dinero para poderse casar con una mujer. Y resulta ser que todo se le va mal a Antonio, que es el mercader de Venecia, y resulta ser que el pago de interés que pactaron con Shylock era 1 libra de su carne porque él le tenía un odio espantoso. Y bueno, yo no les quiero adelantar nada, para aquí habría que leer la obra de Shakespeare, es muy interesante y sobre todo el juicio. El juicio deben de disfrutarlo ustedes mucho porque es un juicio legal, es cuestión de abogados y obviamente sí está muy interesante esa situación. Ahora bien, aquí está. En Roma, el mar no se encontraba en el comercio, pues se consideraba un bien común para todos los hombres. En este orden de ideas, la perspectiva de los romanos es que el mar no era apropiable. Ulpiano nos dice, el mar por su naturaleza debía estar abierto a todos. Mare quod natura omnibus patet. O Celso, que también es otro importante jurisconsulto, decía equiparándolo al aire. Es una cosa común a toda la humanidad. Mare communis usum omnibus, hominibus ut aeris, o lo es una cosa equiparable al aire. Sin embargo, pues hay mucha gente que dice, bueno, pero es que los romanos le decían al mar Mediterráneo mar nuestro, mare nostrum. Pero aquí había una situación. Los romanos dominaban todo el Mediterráneo porque eran muchas veces el principal vínculo para ser atacados por piratas. Entonces, como había muchos ataques de piratas, tuvieron que armar una marina de guerra muy importante para poderlo atacar desde la zona en que se encontraban y era el mar Mediterráneo, y por eso le llamaron Mare Nostrum, que era sinónimo de mar de los romanos y de todos los pueblos que se encontraban bajo su égida. Esto
hace que el derecho del mar en la Edad Media tuviera otras interpretaciones. Por ejemplo, Bartolo de Sasso-Ferrato decía que el régimen romano del mar se contraponía con los criterios de protección de los soberanos. ¿Por qué? Porque si el mar era libre, podían llegar todos los temores o todos los enemigos hasta muy dentro del territorio y el soberano se vería en una situación de desventaja. Bajo esta condición, Bartolo de Sassoferrato le dio a los venecianos una calidad de que ellos reclamaban propiedad exclusiva sobre el mar Adriático. Se sabía que el Dux de Venecia, la persona más importante en Venecia, se subía a su Bucentauro, que era su nave de ceremonias, llegaba al centro del mar Adriático, tiraba una corona de flores y un anillo de oro y decía, desposamos te o maris insigni de veri perpetuum domini. Dicho de otra manera, te desposamos mar en señal de nuestro dominio perpetuo. Eso implicaba que los venecianos se casaban con el mar. Imagínense cómo era la importancia del mar para estas personas. También sostenido por Sassoferrato y Bartolomé Caipolla, el mar, decía, era posible adquirirlo por prescripción, eso es lo que decía Bartolomé Capolla, y Bartolo de Sassoferrato decía que había que tener una franja de mar de protección para que el soberano se sintiera seguro, equivalente a lo que navegara un buque en 3 días de navegación. 3 días de navegación en un buque de esas condiciones, en a un mar tranquilo y con aire, implicaban 100 millas náuticas. A lo mejor hoy esa visión de las 100 millas náuticas podrían parecer muchísimas. Sin embargo, eso era lo que planteaba Bartolo de Sassoferrato. A final de cuentas, existía derecho para que los países cobraran tributo, eso es lo que decía Caipolla, y con base en eso, los genoveses sostenían que controlaban el mar Ligurio y los barcos que navegaban por ahí se les cobraba tributo. Los suecos y los daneses alegaban que tenían derecho a cobrar tributo sobre los que navegaran por el mar Báltico y los propios ingleses sostenían la exclusividad sobre el mar del norte y obviamente cobraban tributo a aquellos barcos que navegaban por ahí. Bajo esas condiciones se da el descubrimiento de América en 1492. O sea, todos sabemos que el descubrimiento de América no lo hizo Colón. Seguramente habrán sido los vikingos los que llegaron, los primeros europeos que llegaron a América. Sin embargo, aquí a final de cuentas el descubrimiento de América fue oficialmente el 12 de octubre de 1492. Y no pasó ni un año, porque el 3 y el 4 de mayo de 1493 el Papa Alejandro VI, también conocido como Alejandro Borgia, porque era el papá de todos los Borgia, César Borgia, que era el modelo del príncipe de Maquiavelo, Lucrecia Borgia, que pues se hizo muy famosa respecto de matar a los maridos con veneno, aunque también, pobre mujer, estaba toda enajenada porque pues el papá y el hermano le abusaban de ella. Entonces, ese papa Alejandro VI, estableció dos bulas el 3 y el 4 de mayo de 1493. En la primera bula, llamada intercátedra o intercoetera, dice que va a dividir el mundo a partir de la línea de Azores y declara que todos los territorios que se encontraran hacia el occidente serían para España y todos los territorios que se encontraran al oriente serían para Portugal. Obviamente, esto se consideró como la división del mundo en dos. Y tenemos la otra pula, que es la Divinis Redemptoris Sinceritas, en la cual obliga a los reyes de España y de Portugal a convertir a la religión católica a todos aquellos naturales que encontraran en los territorios que fueran descubriendo. Obviamente, los portugueses, que fue un pueblo muy navegante, usaron ese derecho para cobrar derechos exclusivos sobre el sureste asiático, que era donde estaban las Indias Orientales, que buscaba Colón cuando decidió irse por el occidente. A final de cuentas, esto sirvió para que se creara lo que se conoce hoy como la batalla libresca. La batalla libresca se caracteriza porque cada libro que salía era contestado con otro libro. Y aunque no son parte de la batalla libresca propiamente, Francisco de Vitoria fue el primero que habló sobre esta famosa división del mundo por parte del Papa, en el cual pues Francisco de Vitoria, aunque era clérigo y aunque pues se supone que los clérigos
no hablan del Papa ni nada por el estilo, él empieza a decir, si Dios quisiera que se repartiera el mundo, hubiera bajado del cielo y hubiera repartido el mundo. Pero el Papa no puede hacer eso. ¿Por qué? Porque solamente es su vicario, es solamente su sacerdote, es solamente su representante. Por lo tanto, no se puede dar por bien hecha la división del mundo en esas bulas. Y aparte, él dice que está en contra, por ejemplo, de la situación con la conquista de España sobre los territorios americanos, porque él comenta que los señores que estaban aquí viviendo en estas tierras eran señores de su pedazo de tierra, eran dueños, eran reyes, y por lo tanto haberles hecho la guerra como se la hizo Cortés o como se las hizo Pizarro en las zonas de América, pues es un acto indebido, es una guerra injusta, hablando de ese concepto que decía Francisco de Vitoria. Sin embargo, pues dicen que no todas las ideas pueden ser concretadas y una de las grandes contradicciones que tiene Francisco de Vitoria es que él justifica que de alguna manera se permita la cristianización de todos los naturales porque a final de cuentas él dice, los pobres vivían en una oscuridad espantosa y a final de cuentas eran caníbales y salvajes y muchas cosas. De tal manera que a ellos sí le parece que haya adoctrinamiento religioso. Fernando Vázquez de Menchaca, que ya hemos comentado que era su alumno, en su libro Controversias, él va todavía más duro contra el Papa y dice, a final de cuentas, el mar es un jus communicationis, entendiendo por jus communicationis no un derecho de comunicación, estaríamos entendiendo del jus communicationis que es un medio de comunicación. Y a final de cuentas, todos los hombres en el mundo se van acercando entre ellos mediante el mar. Por lo tanto, el decir que el mar es apropiable, pues tal vez no sería una buena idea de entender cómo este jus communicationis o este medio de comunicación nos acerca a todos los hombres al mismo tiempo. De tal modo que, pues obviamente ahí ya se existe por parte de dos padres una idea muy exacta de que la dádiva hecha por Alejandro VI no debía de haber sido. De eso, Hugo Grocio escribe un libro llamado De Jure Prede o del derecho de presa. Y de ese libro se publica aparte, o sea, se saca del libro y se publica aparte un libro llamado Di Mare Liberum, que como ustedes saben, del mar libre habla en contra de tres figuras de la época, el Papa, el rey de Inglaterra y el rey de Portugal. Como ustedes recuerdan, eso lo vimos en el inicio de los autores del derecho internacional. Sin embargo, ya me quedan 15 segundos, entonces voy a cortar la sesión para que pueda yo empezar otra vez. ¿Ok? Muy bien. Ahorita nos vemos.